Bueno, mi nombre es Gustavo Subieta Castillo. Mi ocupación profesional de médico cirujano. Pero yo he tenido muchas inquietudes, no solamente me he dedicado a la medicina. Me he dedicado, por ejemplo, a la mecánica. Aunque yo no armo el motor, dirijo perfectamente cómo se debe armar un motor, cómo se debe poner el punto de la inyección del motor, etc., ¿no? Después me he dedicado a la pintura. Por ejemplo, a mi espalda ustedes pueden ver algunos de mis cuadros que los he pintado yo. ¿Ya? Me he dedicado a la literatura, por lo tanto he escrito bastante. Y eso me ha permitido ingresar a la Academia de la Lengua. He escrito 2 libros, pero mis artículos han sido múltiples que deberían ser sintetizados y publicarse en obras aparte. Como médico cirujano he estado en el ejército, de manera que, de acuerdo a los destinos que me daban también, porque en el ejército en realidad no siempre respetaban la especialidad, sino que me destinaban de un punto a otro. Por ejemplo, y eso debido a la competencia natural, por ejemplo, de los colegas. Yo era médico interno en el hospital militar, naturalmente se presentaba un caso de emergencia y yo lo operaba. Entonces, otro caso que era operable, pues lo operaba como interno. Entonces, eso a mis colegas diurnos, que trabajaban, cirujanos que hacían en esos turnos de día, no les gustaba, querían que yo les guarde el caso para ellos, ¿no? Entonces, habían con ese motivo, ciertas influencias y todo eso para que me cambiaran de destino. Entonces me mandaban a un regimiento, bueno, donde hacía un trabajo médico muy escaso. Después me mandaban al colegio militar, me mandaban a otros destinos, así. Pero esos destinos yo los aprovechaba para hacer estudios y para aumentar mi cultura, ¿no? Entonces, siempre lo importante para mí era el tiempo y de acuerdo a las circunstancias que yo aprovechaba bien, porque sin objetivos precisos y definidos, porque de otra manera eso hubiera sido una frustración que no podía ser esto, no podía ser lo otro. Bueno, yo nunca he permanecido inactivo, que siempre he seguido un impulso de hacer algo, ¿verdad? De estar ocupado. Entonces resulta que vino una misión francesa que estaba interesada en hacer estudios de la altura y creó el Instituto de Biología de la Altura. Y como yo era profesor de fisiología en esa época en la Facultad de Medicina, entonces me incorporaron como fundador. Pero poco duró eso porque la competencia entre los colegas, etcétera, hicieron que, con razones políticas, influencias de esa naturaleza, me retiraran de ese cargo. Entonces, a propósito de eso, yo dije, bueno, si no estoy en biología, yo voy a crear una institución que esté dedicada a la patología de la altura. Se movilizaron también que no podía yo crear un instituto de patología de la altura, porque de la patología también se iba a ocupar el Instituto de Biología, etc. Pero en realidad, pues yo decía, no, la altura y los estudios en la altura no es propiedad de nadie. Todo el mundo puede hacer arte, ciencia en la altura. Yo siempre he sido una persona con amplitud, ¿no? Que no estaba trabajando por competir, sino siguiendo los impulsos, la vocación que uno pueda encomendarse y tener, ¿no? Y de esa manera, pues, cosas ridículas, ¿no? Que no podía crear un instituto de la altura y todo. Bueno, de todas maneras se creó, bueno, así, un instituto pulmonar en la altura. Entonces ya no podían hacer objeción.
Y en realidad no es cuestión de denominación, ¿no? Eso es una cosa secundaria. Como uno puede llamarse Víctor, Hugo o Carlos, etc., eso no tiene trascendencia. Es la persona la que tiene que dar trascendencia. En cooperación con mis hijos, que son 4, en realidad, 3 médicos y una bióloga, entonces. Como me desplazaron de una institución oficial, que era el Instituto de Biología de la Altura, yo creé un centro para dedicarme a la patología de la altura, que es este centro que está en el primer piso, que se ha desarrollado ahí. Entonces, dijeron que no podía crear yo otro instituto de la altura, de manera que, cosas curiosas, ¿no? Porque cualquiera puede hacer actividad en la altura. En realidad los médicos están haciendo una medicina y una cirugía de la altura sin pensar en la altura, ¿no? Pero nosotros hablamos específicamente de esta condición, ¿ya? Y bueno, creamos, por las circunstancias, la primera clínica de medicina de la altura, porque estamos en la altura. Y después ya se creó otra clínica también en otro país, no me acuerdo cuál, que también creó una clínica de la altura. Este es un extranjero, de un país de habla inglesa, en realidad, que entró también en cierta competencia para decir que él había creado la primera clínica de la altura. Eso, como digo, no tiene trascendencia. Lo importante es la actividad y la producción que tenga la institución. Bueno, entonces he creado esa institución que, por los trabajos que hicimos, ¿no?, tiene reconocimiento a nivel mundial. Y eso gracias también a que me han invitado a muchas conferencias en el exterior, y siempre me han pagado mis pasajes, alojamientos de primera y todo eso, porque yo iba a exponer algo nuevo, porque como estaba dedicado y haciendo algo, surgían cosas importantes, ¿ya? Entre ellas, por ejemplo, yo lo que me acuerdo decían que no se podía operar corazones en la altura. Yo hice experimentos en animales, etcétera, que demostré que se podía operar perfectamente en la altura. Es decir, que se podía practicar la medicina y la cirugía a esta altura como en cualquier parte del mundo. Que eso dependía de la habilidad, de las circunstancias y todo lo demás, ¿no? De los medios que pueda uno encontrar para desarrollar eso. De esa manera fui también a hacer estudios en la altura, hice estudios de ejercicio aquí a nivel de La Paz y hice estudios a nivel de Chacaltaya. Y con ese motivo construí en Chacaltaya una pirámide de vidrio con las proporciones de la principal pirámide de Egipto, con la orientación todo de norte a sur y todo lo demás. Entonces se podía ahí poner los instrumentos de registro, y con una comunicación por una ventana se podía medir por ejemplo, el ejercicio, los cambios de la respiración y todo eso durante el ejercicio, que estaba la bicicleta o el aparato para hacer ejercicio estaba afuera. Entonces esas cosas fueron muy importantes y novedosas, porque son circunstanciales. Nosotros para estos estudios tenemos el privilegio de que podemos trasladarnos desde La Paz en corto tiempo hasta Chacaltaya, que está a 5.200 metros, ¿no? Y ahí he creado la pirámide que todavía debe existir, para lo que pedí permiso al Club Andino, que era propietario de los terrenos. Entonces incorporé como colaboradores, como cooperadores del Club Andino. Ahí surgieron también problemas, los del Club Andino también había una competencia entre ellos, fenómenos que ocurren, que no deberían ocurrir, pero que son parte del comportamiento humano, sobre todo en nuestro medio, y en todos los medios, en realidad, ¿no? Siempre hay un hecho de competencia, de ser original y todo. Eso no importa, lo importante es que si uno
ha hecho algo, no debe pensar en que es el primero en que está haciendo, porque las cosas, averiguadas las cosas, ya lo habían hecho los egipcios hace 5000 años, y así cosas por el estilo, ¿no? Ahora, si uno hace una cosa importante y resulta con que otro también había hecho casi simultáneamente, eso tiene la trascendencia de que había hecho una cosa importante también del otro. No hay que reclamar prioridad de eso, porque eso no tiene significación. Lo importante es que se hace algo. Por las circunstancias, como digo, el tiempo y en el espacio, llegué a tener amistad con el embajador de los Estados Unidos, un hombre muy entusiasta. Y había un médico también ahí en la embajada, etc., que en realidad nos sirvió de instrumento, porque no tenía noción de materia científica sobre altura ni cosa parecida. Pero lo incorporamos y todo eso. Y gracias a una donación de $19,000 del embajador, hicimos el primer Congreso de Medicina y Fisiología de la Altura Internacional. Con esa donación pudimos invitar a personalidades del mundo que se dedicaban a problemas de la altura. ¿Ya? Entonces fue un éxito tremendo, realmente, ¿no? Entonces, un éxito extraordinario. Además, el primer congreso de esa naturaleza. Como consecuencia de ese congreso, después, a los 2 años, después de un tiempo, no me acuerdo cuántos años, se realizó otro congreso similar en Cusco, en el Perú. Después otro congreso similar me parece que fue en Japón, en Tokio. Después vinieron así otros congresos en otros países, etcétera, hasta que se llegó, creo que al 21 congreso, y ahí ya vinieron interferencias porque ya que gente que quería cambiar y después empezar de nuevo, en lugar de continuar con que sea el congreso 21, 24, 30 o 50, todo eso, querían cambiar y iniciar de nuevo. Bueno, pero como les digo, fue un éxito extraordinario porque esa donación del embajador, creo que era el embajador, no me acuerdo ya su apellido, una persona realmente que vio la importancia. Ahora el médico sirvió temporalmente dijeron que me había servido de él como un instrumento, y realmente sirvió como instrumento, pues todas las personas en un momento dado somos instrumentos de alguna causa, una causa que puede ser revolucionaria, que puede ser innovadora o gestora de un movimiento filosófico, de un movimiento científico, literario, artístico y todo, de cualquier naturaleza, ¿no? Entonces así fue, muy, muy interesante. Entonces yo expuse que se podía vivir, si las condiciones eran dadas, hasta la punta del Monte Everest. Y no lo decía arbitrariamente, sino porque hay enfermos, por ejemplo, pulmonares que se van adaptando, que es como si estuvieran viviendo a gran altura, quizá a esa altura, ¿no? Después los seres nacen con condiciones muy aptas para soportar la hipoxia, es decir, la disminución del oxígeno, del aire. Por ejemplo, un niño que está naciendo, ¿verdad? Entonces, cuando está naciendo, etcétera, nace en condición de hipoxia, solamente tiene circulación por el cordón umbilical, pero resulta que hay algún momento en que se desprende, por ejemplo, la placenta, ya no hay circulación en el cordón umbilical, pero el ser sobrevive a esas instancias porque además tiene una hemoglobina, un componente de la sangre que permite captar mejor el oxígeno.
Ahora, a través de mis estudios yo llegué a la conclusión que la vida en este planeta es posible a la máxima altura. ¿Ya? Es decir, es posible en la punta del Everest, que tiene una altura de 8.800 metros. Pues naturalmente estamos hablando de la altura, no estamos hablando de otros factores, porque ahí a esa altura hay otros factores. El frío, por ejemplo, es intenso, es nieve eterna. Después no hay un lugar para cobijarse, ¿no? No hay alimentación. Entonces, uno tendría que proveerse de todos estos elementos para poder vivir a esa altura. Que se puede, porque los seres nacen en este planeta con una capacidad de adaptación tremenda. Y esto pasa, por ejemplo, con los murciélagos. Los murciélagos viven en la oscuridad y nunca chocan entre ellos, porque tienen un sistema de radar, emiten un sonido y con sus orejas que captan muy bien, entonces pueden calcular perfectamente la distancia, nunca chocan entre ellos. Y ustedes saben que en una caverna hay cientos de murciélagos, ¿no? Entonces, todas las condiciones de adaptación de los seres son extraordinarias. En el fondo del mar, por ejemplo, en el fondo del mar, es que hay en las profundidades donde ya no llega la luz, los seres producen luz, ¿ya? Producen luz. Luz que se debe a una especie de fricción magnética con la que producen electricidad y producen luz, como pasa, por ejemplo, con las luciérnagas. Las luciérnagas solo producen luz cuando están en actividad. Yo me acuerdo, en el Beni yo agarraba las luciérnagas, allá llaman los curucusís y los tapiosís, llaman, ¿no? Dos tipos de luciérnagas. Entonces, ellos producen luz solamente cuando están en actividad. Como les digo, ponen en fricción dos órganos, digamos, dos superficies magnéticas, ¿ya? Entonces, yo dije eso, que se podía vivir en la punta del Everest. Hubieron algunas críticas y otros aceptaron, porque el hombre ha llegado a ascender, han ascendido. Hillary ascendió hasta la cumbre del monte Everest y estuvo ahí por momentos y después descendió. Pero si hubiera tenido las condiciones de temperatura, buena alimentación, todo, hubiera sobrevivido. Es lo que pasa con los cóndores, por ejemplo. Viven a considerables alturas. ¿Por qué? Porque llevan sus alimentos a esa altura, ¿no? Además están provistos de un plumaje adecuado. Y las plumas son un medio de protección de la piel muy, muy eficiente, ¿no? Alguien dijo que el cráter del volcán Sajama estaba lleno de nieve, con una superficie que era como una cancha de fútbol. Entonces la idea surgió de que se podía jugar fútbol en la cima del Sajama. Entonces, como yo no hago las cosas por competencia, a esa oportunidad, nos reunimos tres instituciones, el Instituto Geográfico, el Club Andino y nosotros de nuestra institución, para que se realice el fútbol en Sajama. Resulta que la primera intención fue un fracaso total y absoluto. Yo no dirigí, querían dirigir otros que no hicieron la preparación adecuada, pero sí hicieron incluso un rito ahí con los del lugar, mataron una llama para los espíritus de Sajama y todo eso. Después no habían llevado el día que tenían que efectuarse el ascenso. Yo me mantuve cauto, estuve ahí, pero no habían llevado comida, no habían llevado los implementos necesarios y todo lo demás. Entonces tuve que ocuparme de la organización y yo
E incluso sugerí que los arcos se pintaran de color rojo con intervalos negros para que hicieran contraste con el cielo, que es azul. Conocimientos del color, porque yo pinto, entonces sabía yo los contrastes adecuados. Bueno, en la segunda oportunidad ya tuve que ocuparme yo de la organización del fútbol en el Sagam. Los se habían ido, los cubandinos se fueron, todos abandonaron, los que estaban entusiastas. Entonces, con los del lugar, que eran guías de turistas de la altura, y los del lugar, en una noche les hablé de la importancia de que se realizara ese partido de fútbol. Pues, bueno. Entonces, los ingleses habían estado, había un grupo de ingenieros ingleses que estaban haciendo ascensión, se habían percatado de eso, se lo conquistaron al principal guía del Sagama, de la altura y todo eso, pero no pudieron, por razones logísticas, como se llama, de preparación, entonces, no pudieron ascender, y todo, fue todo un fracaso. Entonces yo, una de esas noches, etcétera, me ocupé del asunto. Les hablé a los guías y a los del lugar que iban a ascender, les dije, es muy importante, vayan y jueguen un partido de fútbol ahí, ¿no? Y entonces hicimos una reunión, ellos durmieron desde las 6 de la tarde o 7 de la tarde, algunas horas, e iniciaron el ascenso en la noche, a las 12 de la noche. Y llegaron a la cima del Sagama. Yo dije, bueno, estos van a jugar el fútbol, bueno, seguramente con una vestimenta adecuada, abrigados. No, señor. Y cuando jueguen el fútbol, cuando hayan cumplido ya el fútbol, el día siguiente, en la mañana, nos avisan ustedes con unos petardos, haciendo reventar petardos, esas camaretas que hay en los festejos. Se llevaron petardos, etc., porque en esa época no habían celulares para comunicarse, no podíamos comunicar. De manera que cuando realicen el partido de fútbol, nos avisan cuando hacen estallar los petardos. Entonces yo mirábamos, esperábamos a las 10 de la mañana más o menos, etc. Pues divisamos los petardos, que es porque yo no llegué a divisar bien, pero los que estaban conmigo, mi hijo y otros más, ahí está, o sea, habían jugado el partido. Y aquí los entrenamos, pues hicimos una cámara filmadora para que filmara también, ¿no? Yo no pensé que iban a jugar, ¿no?, con las mismas características y condiciones en que se juega un partido de fútbol aquí en La Paz. Es decir, que se pusieron, les dimos unas camisetas, etc. Se pusieron las camisetas con pantalón corto, con medias, con zapatos de fútbol y todo, con todas las condiciones. Y en esas condiciones jugaron el partido de fútbol. Creo que jugaron media hora por lado y habían empatado a 3 goles. Pero nosotros nos enteramos que habían jugado ya porque vimos que los petardos explotaron en la columna de humo. Muy interesante todo eso. Y esto se había filmado y todo eso, que era una gran novedad, porque la anterior intentona fracasaron, como les digo, entonces tuve que tomar yo el mando, hablar y todo lo demás. Incluso los medios de comunicación, había un comunicador que no simpatizaba con nosotros, etc., no avisaron, no dieron noticia de que se había jugado un partido de fútbol. Se mantuvo en el coche. Tenían la idea ellos después de jugar el partido de fútbol ellos y después filmar y recién hacer el público. No llegaron a hacer. ¿Por qué circunstancias? No es fácil. Ha sido como librar había que preparar como una batalla para tener éxito en la guerra. ¿Ya? Entonces fue algo extraordinario. Ahora la idea de que se juegue no fue nuestra probablemente, fue muchas personas. Pero las ideas sin que se realicen no significan nada.
Todas las gallinas tienen la idea de volar, pero como no tienen alas suficientes como las águilas, no vuelan, dan saltos nomás, ¿no? Bueno, y así fue, se filmó eso, y realmente fue pues una filmación extraordinaria, se los ve jugando fútbol ahí. Después otros ya habían pensado que iban a hacer otras actividades, que iban a bailar, por ejemplo, la diablada de arriba. Tampoco no realizaron. ¿Por qué? Porque no hay cooperación, más bien hay interferencias y todas esas cosas humanas que ocurren a veces que dificultan los fenómenos, ¿no? Y como les digo, habían planificado incluso repetir el partido de fútbol y después recién publicado. Pero como se filmó y todo eso, bueno. Pero se mantuvo en la incógnita sin comunicarse que se había jugado ese partido de fútbol. Cuando fui al exterior a un congreso, por ejemplo, y mostramos nosotros la filmación, realmente era una cosa extraordinaria. Porque, qué sé yo, nunca ningún país, ni va a poder hacerlo, pues, jugó un partido de fútbol a semejante altura. Creo que son 6.800 metros y algo más de altura. No van a poder hacerlo porque no tienen las condiciones, el espacio. Pues cuando digo, es el tiempo, el espacio y las circunstancias las que determinan un hecho. Un intelectual, un escritor que ya había estado en Bolivia, vino y me hizo una entrevista para el National Geographic. Es una revista que circula en inglés en 179 países. Entonces ya vino con ideas preconcebidas a hacerme el interrogatorio, entre las que me acuerdo decía, la inteligencia no se desarrolla en la altura. No, no puede ser. La inteligencia se desarrolla a cualquier nivel que la persona esté habitando, ¿no? Depende ahora, la inteligencia definir es complejo porque depende de su cultura, de la lengua que habla, de qué educación tiene y todo eso. Pero los seres son siempre inteligentes, normalmente. Naturalmente hay deficiencias en la inteligencia y también hay genios intelectuales, ¿no? Son los creadores. Entonces, le dije eso. Quería hacerme decir otras cosas más, entonces vino con ideas preconcebidas. Entonces yo le di gusto, ya, le di gusto en algunas, porque no iba a ser tan tonto de negarle todo y decir, no, no es así, ¿no? Suficiente fue con el que le dije que no, que el asunto de la inteligencia, que era una cosa que se desarrollaba nomás, ¿no? En cualquier parte del mundo, ¿no? La inteligencia. Entonces, no iba a ser tan tonto de contradecirle, porque si no, no aparecía yo en el National Geographic. De manera que le dejé decir otras cosas que él pensaba. Bueno, después alguien ya con el tiempo me dijo, ¿por qué ha dicho usted esto, etcétera? Porque no voy a ser tan tonto de decir que no es esto así, no es esto así, y negar todo, ¿no? Había alguna verdad siempre en las cosas que se decían, si no, no aparecía en el National Geographic. Los corazones en la altura, dije, son más resistentes a la hipoxia. Y era lógico. Si estaba un sujeto viviendo en la altura, su corazón era más resistente a la hipoxia, ¿no? Ahora que lo haya dicho otro antes, no tiene importancia, mejor todavía, se confirma lo que uno dice, ¿no? Entonces, los corazones en la altura tienen una característica. Hay una hipertensión que se llama pulmonar, la arteria pulmonar, para irrigar mejor los pulmones. Después hay una hipertrofia del ventrículo derecho, justamente para irrigar los pulmones. Ahora hay cosas de la altura muy beneficiosas. Por ejemplo, no hay enfisema pulmonar, porque hay buena irrigación de los pulmones. Después, no hay enfermedades parasitarias frecuentemente, ¿ya?
No tenemos en la altura mosquitos. Tiene sus ventajas la altura. No tenemos animales ponzoñosos, no tenemos víboras, no tenemos, en fin, otros arañas, por ejemplo, como la araña pollito, que son, y otros insectos que son dañinos, ¿no? Tampoco tenemos enfermedad de Chagas, porque la enfermedad de Chagas es de niveles más bajos, donde hay vinchucas, la picadura, las vinchucas son las transmisoras. Entonces la altura, cuando uno está bien adaptado, tiene esas ventajas y otras más que en este momento no se me vienen a la memoria. El clima también es más benigno. No tenemos nosotros, por ejemplo, no tenemos huracanes en la altura. Tenemos vientos a veces un poquito fuertes en el altiplano y todo eso, pero no tenemos nosotros los tornados que hay al nivel del mar, tornados que al pasar con una tromba destruyen todo, ¿no? Yo he leído mucho las obras de Sherlock Holmes, las obras de Conan Doyle, ¿no? Entonces, cuando estuve en Londres, fui a visitar el museo que se llama justamente de Sherlock Holmes, o sea, que es del escritor Conan Doyle, ¿no? Y me imagino cosas así que pasan a los turistas, se asombra el guardián que cuida eso, que ciertas cosas pasan a los turistas, por ejemplo, que yo voy y agarro y tomo una lupa, tenía una lupa, porque investigaba las huellas digitales de Sherlock Holmes, ¿no? Y con la lupa, digo, resulta que esa había sido una lupa mágica. Veía yo las cosas, veía con realidad, que por ejemplo un cuadro había sido firmado con el nombre de otro autor, y yo descubría que era una falsificación, que había una falsificación de esto, falsificación de eso, y así le llamo, que es una lupa mágica que pusía, ¿no? Ya no me acuerdo de otros detalles que describo. Y así, pues, de fantasía, ¿no? De escritor. Relatos, sueños y realidades. Fue el primer librito que publiqué, que tenía justamente varias cosas ahí, publico hechos, ¿no?, que habían pasado con personajes. Después cosas que de la imaginación, ¿no?, que se me ocurrían, que eran realmente como, que habían cosas reales que habían ocurrido, y otras cosas eran productos de mi imaginación, ¿no? Sí, un libro hemos escrito con la colaboración de él, sobre todo, y de mis otros hijos, sobre la patología en la altura, ¿no?, que tiene características especiales.